guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Los bendecimos en esta mañana y damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos estar aquí en este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Padre eterno que estás en los cielos, doy muchas gracias a ti por esta hermosa oportunidad, Señor, y por cada oyente, Dios mío, por cada participante de este devocional. Te pido que te glorifiques y que obres, Señor, en esta preciosa mañana, en este día. No sé a qué horas mis hermanos, mis amigos vayan a escuchar este devocional. Lo único que sé es que el poder tuyo, la gracia, el amor estarán ahí presentes en medio de sus vidas. Señor, derrama sobre ellos bendición, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre todos los que le rodean, sus parejas, sus ganados, sus fincas, todos sus bienes, Padre. Declaramos la bendición en esta hora del día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a ti, mi Señor. Amén. Bien, mis queridos oyentes, vamos ahora a la palabra de Dios. Y les había quedado debiendo la segunda parte de un tema, 5 bendiciones de Dios para nosotros. Les había dado las 3 primeras y se las quiero recordar así de manera rápida, que se encuentran en la carta a los Efesios. Esta es una palabra de parte del Espíritu Santo que Él nos da. Y les recuerdo las 5 bendiciones, o sea, le doy las 3 anteriores. Estaba en el versículo 4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la primera bendición es que somos santos y sin mancha. Y la segunda bendición dice el versículo 7, en quien tenemos redención. Perdón, vamos a ver la segunda, estamos hablando de la tercera. La segunda está en el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La segunda bendición es que somos hijos de Dios. Y la tercera, ahora sí, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La tercera bendición es el perdón de pecados. Entonces, realmente, como les decía la vez pasada, con estas 3 nos hubiera sobrado, pero Dios quiso regalarnos 2 más, que son las cuales vamos a ver. Pero antes permítame leer el versículo 3 que redunda todo esto. Mira lo que es el versículo 3 del Efesios 1.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas 5 bendiciones redundan todo, dicen toda bendición. Así que prepárese para escuchar las otras dos. Y la bendición número 4 está en el versículo 11. Vaya con la palabra de Dios al versículo 11 y dice así, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La cuarta bendición es que había una herencia o somos herederos y por tanto el Señor nos había predestinado para esa herencia, para toda la bendición que estamos mirando, estas 5 bendiciones que redundan todo lo que es la bendición para un creyente, para un hijo de Dios, para alguien que ha creído en Cristo. Esta es la famosa herencia que nos dio un padre. Y entonces aquí quiero explicar un poquitico acerca de la predestinación. Entonces no olvide que usted y yo somos herederos a través de Jesucristo. ¿Y herencia de quién es la herencia? Pues del Padre que nos la ha dado. Pero para entender más esto quiero hablar acerca de la predestinación, que les quedé viendo eso. A ver, vamos a entender la predestinación. No es que entonces no hay que preocuparnos por la salvación porque todos somos predestinados, porque esa es la famosa doctrina de la predestinación, que es un engaño. Pero vamos a entender qué es la predestinación. Entonces, sencillamente parte de entender lo que es una herencia. El versículo 11 dice, en él mismo tuvimos herencia. Ahora, cuando se habla de herencia es porque tiene que haber un testamento de un padre que deja a sus hijos. Ahora, solo los hijos harán parte de este testamento del padre, por supuesto, o también aquellos que el padre hubiera involucrado. Si el papá quiere involucrar a un hijo adoptivo o a cualquier persona, eso debe quedar en el testamento. Ahora, ¿por qué él puede elegir al que él guste? Porque es su voluntad, como dice aquí, según el designio de su voluntad, él lo quiere así. Ahora, cuando se habla de hijos en este pasaje, está hablando del pueblo de Israel, que fueron llamados los hijos de Dios, él los amaba como un hijo. Y luego entramos nosotros que somos los gentiles, que somos entonces aquellos famosas personas adoptadas. Y sabemos que toda persona que es adoptada viene a ser un hijo entonces para cualquier persona y mucho más para el padre en este caso. Ahora, entonces ya como hijos de él, nosotros también tenemos que entender algo, pero solo aceptando ser hijos de Dios a través de Jesucristo, como dice el versículo de Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solo aceptando a Jesucristo, un día me daré cuenta que el Padre quería y quiso salvarme, porque ese día se le leerá el testamento. Un testamento se leerá para todos los hijos. De hecho, se lo estoy leyendo a ustedes. Una persona que no sea hija de Dios no está entendiendo esta enseñanza en esta hora. Pero usted y yo que somos hijos sabemos que somos herederos. Y ese testamento que es la palabra se está leyendo y usted la está entendiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no queriendo que ninguno perezca. Entonces, reitero, solo siendo hijo de Dios me daré cuenta que el Padre quería y quiso salvarme, porque la Biblia dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en tal caso, si yo no llegara a aceptar al Señor Jesús, jamás escucharía este testamento, ni lo entendería. Entonces, por tanto, no entendería que fui predestinado. Así es sencillo. Reitero, solo los que hemos creído en Jesús un día podremos escuchar y entender el testamento que es la palabra, y ahí donde entendemos que ya el Padre nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la famosa predestinación. Y como siempre digo, si usted de pronto no me hizo entender, me llama al personal o me envía un mensaje y yo le aclaro un poquitico más. Pero sé que usted que es hijo de Dios entendió esto. Porque reitero, solo los hijos de Dios no entienden.
lo que es leer un testamento, escuchar un testamento y saber de que ya había sido elegido. Esa es la famosa predestinación. No que todos entonces estamos predestinados para salvación. Listo. Entonces, esta cuarta bendición habla de la herencia, la cual no había sido predestinada. Y por último, ya el tiempo aquí vuela, vamos a ver la quinta y última. Dice así, esta me encanta. Versículo 13. En Él, o sea, también en Cristo, porque todo depende del Señor Jesucristo. Versículo 13 de Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el famoso testamento, el evangelio de nuestra salvación, que es el que nos salva, y habiendo creído en Él, o sea, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi amado hermano, usted y yo fuimos sellados, fuimos marcados por Dios para la salvación. Entonces, esa es la quinta bendición de que somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso me preocupa aquel que dice que es hijo de Dios, pero que no tiene el Espíritu. Entonces, ¿cómo así? No, todos, porque es un sello de garantía. El versículo 14 lo corrobora, dice que es las arras de nuestra herencia. Unas arras es algo que usted da en prenda de garantía de que ese negocio se hizo o se tiene que efectuar. Y sencillamente es el negocio de la salvación y todas las bendiciones que tenemos están garantizadas por el Espíritu Santo. Así que la buena noticia en esta hora, que usted puede ser la madrugada, yo estoy haciendo este devocional en la madrugada, pero si usted no, a la hora que usted lo pueda escuchar, quiero que sepa que usted y yo tenemos un sello del Espíritu Santo. Como cuando usted tiene ganado, los que lo tienen, y dice, bueno, yo voy a colocarle la marca para que todo el mundo sepa que esto es mío. Y así se pierda donde esté, allá usted lo va a encontrar porque está marcado. Así que esa es una marca, un sello que el Señor nos puso y se llama el Espíritu Santo. Entonces les recuerdo las 5 bendiciones ya para terminar. La primera de ellas es que tenemos el privilegio de ser santos y sin mancha delante de Él y por eso podemos pararnos delante del trono del Señor sin ningún reparo y decirle, Padre mío, aquí estoy, gracias por salvarme. La segunda es que somos hijos de Él, porque al ser santificados por la sangre de Cristo, entonces sencillamente nos hicimos hijos suyos porque creímos y aceptamos en la muerte que Él tuvo por nosotros. En tercer lugar, eso nos da el perdón de pecado. Estamos limpios de pecado porque el Señor nos perdonó. Y si pecáramos, es nuestro abogado, Él también nos perdona constantemente. Ahora, como decía la vez pasada, esto no es un permiso para pecar, pero sí una salvedad, un abogado que está ahí para ayudarnos cuando vayamos. Y la cuarta ya la vimos, que es la herencia, esa herencia que nos fue predestinada y cuando nos hacemos hijos de Dios nos damos cuenta que ya el Señor nos había elegido hace mucho tiempo. Eso me enteré yo por la palabra de que ya Dios me había elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero si no hubiera conocido a mi Cristo, entonces no hubiera sabido y me hubiera ido al infierno. Pero al igual que usted y yo, mi querido hermano, tenemos herencia de la predestinación. Y en quinto y último lugar, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sellados, o sea, garantizados de la salvación tan hermosa y de todos los beneficios, de todas las bendiciones que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Y usted, mi querido amigo, usted que está escuchando esto y que quizás, bueno, no entiende mucho, quiero decirle, solo siendo hijo de Dios a través de Jesucristo podrás entender y escuchar cuando se lee este pacto que es la palabra. Porque así me pasaba a mí, yo sin Cristo no podía entender la palabra, pero el día que caí de rodillas le dije, Señor, aquí estoy, acepto, me arrepiento hoy y comienzo una vida contigo diferente, la palabra de Dios comenzó a hacerse realidad en mi vida, o sea, ese pacto, y entendí que había sido predestinado para salvación. Lo bendigo, mis queridos oyentes, que pasen un feliz día, que la gloria y la paz del Señor esté con vosotros. Muchas gracias, ha sido para mí un privilegio que ustedes me escucharan. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y recuerde, 5 bendiciones de Dios para nosotros. Dios los guarde a todos.